Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Primera a Timoteo 4, versículos del 6 al 8. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Que nuestro Dios quiera bendecir esta lectura de su palabra y la meditación que sigue. El ministro del Evangelio recibe un encargo, y es un encargo solemne. Ministro significa servidor. Hay quienes en la Biblia vemos, hay quienes en las iglesias están puestos como servidores de manera oficial. Todos nosotros deberíamos considerarnos servidores de Cristo. Servimos a nuestro Dios, pero a algunos llama Dios en su pueblo a servirle de una manera oficial y más comprometida. Y estas palabras se las dirige en primera instancia a los que son ministros ordenados. Pero tengamos en cuenta todo lo que hemos venido repitiendo. A ellos en particular y a todos en general, a ellos en especial, pero nadie se escapa. Es un encargo que se hace. Y dice, si esto enseñas a los hermanos, o sea, el ministro tiene el encargo divino de enseñar a los hermanos. Lo triste es que hay hermanos que no quieren ser enseñados. Hay personas que van a las iglesias y no tienen ninguna intención de decir, enséñenme. Piensan que pueden aprender por sí mismos. Dios nos enseña por los medios que Él ha designado, y Él ha designado a los ministros de la palabra para que enseñen, corrijan a través de la palabra, amonesten por medio de la palabra. Quiera el Señor que no haya entre nosotros quienes piensen que no necesitan que se les enseñe, y más bien que tengamos esa actitud, enséñeme. ¿Pero qué es lo que nos tienen que enseñar? Bueno, tenemos que revisar el contexto inmediato y también toda la carta. Entendamos que es una epístola. Una epístola es una carta. El apóstol Pablo en la cárcel se sienta a escribir. Él no pone capítulo 1, versículo 1 y comienza a escribir. Él no hace eso, él escribe una carta. Los capítulos y versículos son añadidos para nuestra facilidad y comodidad de leer la Biblia. Pero él lo que está escribiendo es una carta. Entonces, en ese sentido, cuando él dice, si esto enseñas, ¿esto qué? Esto de lo que les vengo hablando, pero puede también decir, todo esto de lo que por lo cual les escribo la carta. Entonces, él tiene que enseñarles estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, como le pusimos a la serie, aprender a conducirse en la casa de Dios. Eso es lo que está tratando. El apóstol Pablo dice, estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y le habla de un montón de cosas. Pues todas esas cosas deben ser enseñadas por Timoteo a esta iglesia. ¿Cuáles cosas? Un poquito de repaso de lo que vimos. ¿Cómo deben ser los pastores? ¿Cómo deben ser los diáconos? ¿Cómo deben ser las mujeres en la iglesia? ¿Cómo deben vestir? Todas las cosas, las calificaciones. Y a todos, ¿cómo deben orar? ¿Recuerdan? Empezamos por la oración. Cada cosa de las que vimos, así, tenemos que aprenderla a hacerlas. Entonces le pregunto, ¿sabe usted cómo conducirse en la casa de Dios? Las palabras que aquí dice es, si esto enseñas
a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y solo al escuchar esa frase, buen ministro de Jesucristo, a mí me da temor porque puede que sea un mal ministro de Jesucristo o un mediocre ministro de Jesucristo. Y no deseamos serlo, deseamos ser buenos ministros de Jesucristo. Y aquí dice cómo es un buen ministro de Jesucristo: nutrido con las palabras de fe y buena doctrina. Y una vez más, si dice palabras de fe y buena doctrina, quiere decir que hay doctrina que no es buena. Y él debe asegurarse de que ha seguido la doctrina buena, la correcta. Y eso es la manera en que tenemos que leer la Biblia y estudiarla, haciéndonos preguntas, porque si ahí dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido, la primera pregunta que debemos hacernos es, wow, entonces quiere decir que hay malos ministros de Jesucristo, que hay personas que no conocen bien realmente la buena doctrina y las palabras de fe. Y le da una advertencia, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Vamos a pensar en esa amonestación. Desechar es, de eso yo no quiero escuchar. Bueno, fábulas, ¿qué son fábulas? Mitos, leyendas. Usualmente los mitos y las leyendas tienen un elemento moral, y por eso es que en cada cultura hay tantas, porque la gente quiere que sus ciudadanos, los de ese país o comunidad, se comporten de cierta manera, pero como no lo hacen, entonces inventan leyendas. Por ejemplo, ¿conocen ustedes la leyenda de la cegua? Bueno, para los que no, les voy a decir de qué se trata y veremos que se refiere a esto, a lo que el apóstol está diciendo. Así no es como se enseña. La leyenda de la cegua en nuestros países se refería a una mujer hermosa que salía al encuentro de hombres que iban a caballo y se la topaban y la llevaban con ellos, hombres adúlteros, hombres casados, que entonces se arriesgan a llevar a una mujer que no es su esposa, obviamente con las malas intenciones. Entonces ella se sube al caballo atrás, y en dado momento cuando él vuelve a ver, es algo horrible lo que ve, porque esa mujer tiene, dicen, cabeza de caballo o alguna otra cosa horrible. ¿Y por qué inventan una cosa así? Para que los adúlteros no adulteren. Esa es la razón, hermanos. Y así inventan, ¿cómo hacemos para que no tome, para que no mienta, para que no robe? Entonces inventan su historiecita para meterle miedo a la persona. No lo haga, le va a salir la cegua, le va a salir no sé qué. Y de esa manera algunas madres insensatas también, pórtese bien porque el coco viene si no hace caso. Ya es la 10ª vez que le digo, así no se educa. Bueno, ya tendremos momento para dar unas enseñanzas sobre la educación, pero vean lo que son fábulas profanas. Profanas significa que no son santas, no son sagradas, no vienen de la palabra de Dios. Son cosas que inventan los hombres para tratar de que la gente se porte bien. Entonces, el coco y todas esas cosas que inventa la gente son fábulas profanas de aquí, de nuestro país. Y ahí cuando dice viejas significa eso, Señor, mujeres mayores que están llenas de cuentos en su cabeza, y son las maneras en las que, por no conocer la palabra de Dios, enseñaron a sus hijos a no hacer esto y no hacer lo otro. Entonces nosotros no podemos seguir fábulas de esas, jamás que no. Y les voy a decir con tristeza que ese es el método que en algunas iglesias se ha utilizado para manipular a las personas a hacer esto y no hacer lo otro.
Porque vean la intención, por ejemplo, el del que inventa esas, claro, él lo que está es advirtiendo para que los hombres no sean tan adúlteros y no se vayan con una mujer bonita porque vea que se le puede convertir en el monstruo, etcétera. Pero no es cierto que oímos en iglesias donde hoy el invitado es una persona que murió y fue al infierno y nos viene a decir, ¿quiénes vio ahí? A los que no diezmaban. Esas son fábulas, son maneras de manipular. Hermanos, pero aunque nos dé risa, no es cierto esto. Es que le meten miedo a la persona con algo así. Nosotros no necesitamos que nadie vaya al infierno y nos diga. Nosotros tenemos la Sagrada Escritura que en Lucas 16, por mencionar una de las partes, nos habla claramente de que aquel hombre alzando sus ojos, estando en tormento. Así que en la Biblia lo dice, yo lo creo, no necesito que alguien venga con su historia impresionante de lo que le pasó a él y lo que vio allá. Desechemos las fábulas y sepamos identificarlas. Han muchos tomado la Sagrada Escritura y la tuercen y la hacen una fábula. Nosotros no necesitamos eso. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios, las palabras de la fe y de la buena doctrina. Entonces les enseñamos a nuestros niños, como por ejemplo en la clase de hoy, les enseñamos nosotros, el matrimonio es así, es un pacto sagrado delante de Dios, inquebrantable hasta el final. Y ellos crecen con eso y saben que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. No necesito darle un cuento de que para meterle miedo y que entonces no haga tal o cual pecado. Muy triste es esto, que en lugar de perseverar las iglesias en las palabras de la fe y de la buena doctrina, se hayan ido a las fábulas profanas. Y como les decía, para manipular a las personas, para decirles haga esto o no haga esto, porque si no le sucede. Y esto, hablando de eso del diezmo, recuerdo a un hermano que decía, en su iglesia, ¿verdad?, les exigían una cierta colaboración que él llama diezmo, porque realmente nosotros le decimos diezmo y no corresponde a lo que la Biblia enseña de diezmo, pero digamos, le dicen así. Y él no estaba aportando lo necesario y tuvo un accidente de automovilístico. Y es lo primero que pensé, es porque no he estado diezmando. Ahora, ¿qué es el asunto? Si hacemos las cosas con esa motivación, no estamos haciéndolas por amor al Señor. Y esto no, entiéndanme bien, la palabra de Dios nos manda a nosotros a adorar al Señor. Dice, honra a Jehová con las primicias de todos tus bienes. Eso es un principio bíblico. Ese es el principio que quiero enseñarles. Honre a Dios, o sea, tenga gratitud y colabore en la obra del Señor, porque es lo correcto. El que ama es generoso en dar. Esa es la palabra de buena doctrina, pero no, y si no lo hace, ya va a ver lo que le va a pasar. Eso no es. Ese sería tomar la palabra y distorsionarla y hacerla como esas fábulas profanas y de viejas. Seguimos adelante. Y dice el fin del versículo 7, es ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y este es el centro de la enseñanza de este día. Ejercitarse para la piedad. En el mundo antiguo había dos espacios de competencias deportivas bastante importantes. Una es de la que hoy tenemos todavía el nombre Juegos Olímpicos, así se llamaban en Grecia los Juegos Olímpicos. En la antigüedad también había otros que se llamaban los Juegos Ístmicos. Si ustedes recuerdan algunos, cuando enseñé la serie
de 1 Corintios, Corinto quedaba en el istmo y ahí se hacían juegos ístmicos. Eran juegos deportivos, competencias, y había toda clase, bueno, muchas clases de disciplinas deportivas, pero había una en particular a la que le pusieron el nombre maratón. Hay dos, precisamente, leyendas al respecto, no se los voy a decir, los que quieren busquen a cuáles son las dos leyendas al respecto de la maratón, pero básicamente es esto. En cierto momento, en una guerra, un hombre fue mandado a dar la noticia de la victoria, y era urgente que él llegara. Y él corre la distancia. Había un lugar que se llamaba hasta maratón, supuestamente, y eran como 40 kilómetros que él tuvo que correr antes que sucediera una desgracia a dar la noticia. Y este hombre llamado Filipides, según la leyenda, logra llegar, da su mensaje y cae muerto de la cantidad de energía que usó. Bueno, pues entonces de ahí viene que haya una carrera que se llama maratón, que es de 40 kilómetros. Hay otro dato ahí de que por qué es un poquito más, tampoco me interesa entrar en los detalles, pero ¿por qué es importante esto? Porque el verbo que está usando aquí el apóstol Pablo, ejercítate, en griego es gimnase o gimnaso. A él le dice gimnase, gimnasio, de ahí viene la palabra gimnasio. ¿Y por qué es importante esto? Porque el gimnasio era lo que se hacía de preparación para la disciplina deportiva. Entonces, en particular esta maratón, la maratón es una carrera de larga distancia. En los Juegos Olímpicos, si ustedes los han visto, hay las carreras de 100 metros, las carreras de 400 y está la maratón. De hecho, hoy se corre una en San José, ¿verdad? Se iba a correr una. Entonces, es una carrera de larga distancia. El que iba a participar en una carrera no era simplemente que decía, yo voy hoy. No, tenía que prepararse 10 meses antes, él solo. Y un mes antes de la competencia tenía que ir al gimnasio. Ejercítate, gimnasio. Y era un lugar donde hacían esfuerzos muy, especiales, hasta llegar a la capacidad suya. Y para eso se dice que lo hacían desnudos, quitando todo el peso. Recordemos las vestimentas antiguas, pues ahí se quitaban todo porque vamos a ir a ensayar. Todo lo que me estorbe, debo quitarlo porque estoy entrenando, en buen término, entrenar, ejercitarse. Y esto nos recuerda las palabras que encontramos en Hebreos 12:1, que era esa época especial de entrenamiento. Dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces conectemos esto que nos dice en Hebreos, de que hay una carrera que correr, pero que tenemos que ir sin peso. Quite todo peso, no se puede correr esta carrera con una mochila atrás ni con nada. Quítese todo, una ropa muy liviana o como dicen ahí que lo hacían desnudos, no lo sé. Pero el punto del apóstol Pablo es, tiene que quitar todo lo que estorbe y tiene que prepararse para la carrera. Ejercítate. Pero después él lo aclara, no estamos hablando de condición física. Y él lo aclara. Es que eso de la condición de física, sí está muy bien, está bien, dice, para poco es provechoso. Es decir, que para el apóstol Pablo, la buena salud que viene a raíz de usted hacer ejercicio es provechoso, pero poco. ¿Y por qué? Pensemos en la realidad. Hasta el más ejercitado deportista se llega a envejecer, a enfermar de algo y a morirse. Entonces fue provechoso, pero un poco, le duró unos años. Pero de lo que estamos hablando es de algo que tiene implicaciones para la eternidad. ¿No es más importante? Entonces, ¿por qué yo veo que no lo entendemos así como sociedad? En años anteriores yo tenía un horario en el trabajo que tenía de 5 de la mañana
a 2 de la tarde. Entonces yo me iba muy, muy temprano de mi casa, aún oscuro, iba para el trabajo. Y me impresionaba ver cómo a las 4 de la mañana, que iba de camino, veía gente en bicicleta, gente corriendo. Yo digo, qué bárbaros, qué importante es para ellos esto, para levantarse a esa hora e ir a hacer ejercicio. Y todo bien, pero eso es poco provechoso. Para la piedad, yo pregunto, esos que hacen ese esfuerzo de levantarse temprano, a hacer ejercicio y a estar en forma, hacen ese esfuerzo para buscar a Dios, para orar. Me voy a levantar un poco más temprano para orar un poco más, para leer más, porque no me va a dar tiempo, porque tengo un día muy ocupado. Eso no es lo que vemos. Vemos a la gente dándole mucha importancia a lo físico. Y tristemente ni siquiera es la salud lo que a muchos les mueve, sino la vanidad, la figura. Cuando pensamos entonces en esta instrucción, porque vean que dice ejercítate, el verbo en griego está dado en imperativo y significa debe hacerlo, no es yo le sugiero a Timoteo que procure cuando pueda ejercitarse, no, ejercítate, debe hacerlo, no hay alternativa, tiene que ejercitarse, pero ¿en qué? Para la piedad. La piedad es usada en dos sentidos en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, en nuestra versión, más que todo se traduce la palabra piedad para tener misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios. Esa es, si ustedes buscan la palabra piedad en el Antiguo Testamento, casi siempre tiene que ver ese sentido de misericordia. Pero en el Nuevo Testamento no es así. La mayoría de las veces, como en el Nuevo Testamento, la piedad tiene que ver con la santidad. Con la santidad que afecta los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la manera en que usted reacciona, cuáles son sus prioridades. Eso es piedad. Yo quisiera proponer esta definición de piedad, que espero que les ayude. Piedad es tomar a Dios en cuenta para todo. Eso es piedad. Y vemos que no, que el ser humano no se ejercita de esa manera. Dios parece que ocupa una pequeña parte en la vida de ciertas personas. Es esa partecita que tengo ahí en mi vida o en mi rutina para no sentirme tan malo, para no sentirme que soy como un ateo, para calmar mi conciencia que a veces me dice, usted es un materialista, a usted lo que le importa las cosas de esta vida, pero no, yo voy a la iglesia a veces leo la Biblia, a veces oro. En cambio, piedad es eso. La piedad nos lleva a tomar en cuenta a Dios en absolutamente todo. Que Dios esté presente en todo lo que hago, en todo lo que digo, en todas mis decisiones. Tiene entonces que ver con la santidad. Y así lo vemos, por ejemplo, en Hechos 3:12, cuando el apóstol Pedro ha sanado a un paralítico, dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ahí Pedro está usando la palabra piedad en ese sentido. Por mi santidad no fue. Habíamos pasado por 1 Timoteo 2:2 cuando el apóstol Pablo nos dijo que oráramos de esta manera por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos, y entonces él describe cuál es la vida que deseamos los cristianos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, en toda santidad. Capítulo 6, versículo 11 de esta misma carta le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y también hay una seria advertencia del mismo apóstol que dice en 2 Timoteo 3:5,
que algunos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, cuando leamos estos versículos, tratemos de sustituir piedad por santidad y veremos lo que dice. Por ejemplo, en este dice que hay gente que tiene apariencia de piedad, significa, parece muy santo, pero niega la eficacia de ella. Entonces nos lleva a entender que la piedad, la verdadera piedad, tiene un efecto en su vida. No se trata de nada más palabras, no se trata de algo externo. Yo me he visto de cierta manera o hago ciertas cosas, aunque las incluye. No se trata de eso. Tiene una cierta eficacia y en algunos vemos solo ese cascarón, solo ese cosmético externo. Entonces veamos la utilidad de la piedad. Pero antes de ello, yo quisiera preguntarles, ¿quiere usted ser piadoso? Cuando le explico yo que piedad es tomar en cuenta a Dios para todo en su vida, en cada área de su vida, ¿qué piensa? ¿Le interesa? ¿Puedo seguir adelante mostrándole cómo y para qué? ¿O eso no es para usted? La piedad. ¿Quiere usted ser una mujer moderna? Un hombre moderno. No, en la modernidad la piedad no tiene cabida. No tiene cabida la santidad. En el mundo en que vivimos, la religión es simplemente algo, como les decía, que se añade para calmar la conciencia. Pero nosotros de lo que estamos hablando es de algo que necesitamos porque estamos ya en esa carrera. Por eso yo decía, ¿cómo podemos ver la vida cristiana? ¿Una maratón o varias? Yo más bien pensaría que son varias. Y a veces habrá algunas en las que no nos va tan bien y quedamos en el lugar 320 y resto. Pero nosotros tenemos que prepararnos y decir, en la siguiente va a ser mejor. Porque eso es la belleza del amor de Dios y de su paciencia. Hay oportunidad para prepararse y ahora participar en la siguiente maratón. Lo que pasa es que usted no es opcional, porque en Hebreos leímos eso. Despojarnos de todo y tenemos que estar preparados para la carrera. Entonces, en un sentido sí es una, pero son varias. La Biblia nos enseña, y nosotros es un versículo que mucho repetimos, 1 Corintios 10:31, que todo lo que hagamos, incluso comer o beber, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y podemos decirlo, pero se trata de tener un interés sincero en que Dios sea glorificado en nuestras vidas, porque para eso es que nos ejercitamos. Dios es glorificado en la salvación de pecadores, pero los pecadores salvados tienen que mostrar qué hizo la gracia de Dios en ellos. Les decía que yo veo que le damos demasiada importancia al cuerpo y a la salud física. ¿Cuántas veces las personas se hacen examen de esto y se hacen examen del otro y ahora otro examen de otra cosa? Y yo digo, espiritualmente hacemos eso, nos hacemos exámenes. Voy a ver cómo estoy de fe, voy a ver cómo estoy en mis oraciones, voy a ver cómo estoy en mi conocimiento de la palabra. Exámenes. Pero exámenes físicos y gastroscopías y colonoscopías y todas las cosas posibles, otro examen, muy preocupados por nuestra salud física. Pero no veo, como les decía en otra ocasión, y es apropiado que decirlo ahora. Si usted tiene una duda de que pudiera tener algo raro, ahí me ha estado doliendo, debería ir a examinarme porque algo raro puedo tener por ahí, y pide una tarde de vacaciones o libre o unas horas y va y se hace un examen porque le interesa ver cómo está la cosa.
¿Por qué tal cosa no puede hacerlo un martes o un jueves que hay aquí pastoreo, que usted diga, yo voy a tomar la mañana y voy a ir a hablar con pastor para que hablemos de cosas de mi vida espiritual? Yo voy a invitar a los pastores que me visiten tal día porque hay cosas que necesito. ¿Por qué no hay esa misma disposición para la gente pedir un permiso para algo espiritual? ¿Sacar una tarde o un día de vacaciones para algo de la iglesia? No. Pero si es un síntoma raro que puede ser úlcera o cáncer, entonces ahí sí. ¿Ven que entonces no valoramos las cosas apropiadamente? Porque aunque usted se haga ese examen y lo curen de eso, un día se va a morir de alguna otra cosa. Pero si usted no soluciona su situación espiritual, las consecuencias son en la eternidad. De una vez les invito, de veras, si usted tiene síntomas de algo, que su vida espiritual no anda bien, si usted ve los síntomas, tome un día de vacaciones o una tarde o una mañana y venga, busque consejo. Así como tomaría un día o una tarde o una mañana de vacaciones para ir a hacerse un examen físico. El versículo lo que dice al final es que la piedad, esta santidad, ese tomar en cuenta a Dios para todo, tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. A veces caemos en una trampa y Satanás nos hace creer que no vale la pena tanta cosa, que no vale la pena el esfuerzo. Y así lo expresaron algunos, leemos en el Salmo 73:13, a Asaf diciendo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Asaf era un hombre de Dios, era un creyente y se había esforzado, pero las cosas iban mal y el enemigo le puede hacer creer, ¿para qué entonces usted está tan metido en esas cosas de Dios? A veces entonces el enemigo nos puede hacer pensar que no vale la pena este esfuerzo al que se nos llama, ejercítate, porque sí es provechoso, tanto en esta vida como en la por venir. Isaías 49:4 también dice, en este mismo sentido de dudar, dice, pues yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Así puede sentirse un cristiano. Pero después termina diciendo, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con Dios. ¿Por qué valoramos tanto otras cosas y no la recompensa que viene de Dios? Créale hoy usted, mi estimado, mi estimada, crea a Dios que si usted busca la piedad, santificarse, apartarse de tanta cosa vana y consagrarse a Cristo, hay recompensa en esta vida y en la porvenir. Y en esta vida su corazón se llenará más de gozo y de paz y de amor. Y eso vale más que todo lo material que se nos ofrece. Lo verá el fruto en su familia, lo verá en su manera, en su trabajo. No necesitará ni siquiera que lo recomienden, usted mismo con su actitud por causa de su piedad se recomienda solo. Verá las diferencias en su familia, como les decía, en su vecindario. Verá la diferencia aquí en la iglesia. Dios sí recompensa. Pero hay que cuidarse. La Biblia dice, Marcos 6 y 7, que hay quienes honran a Dios en vano. Este pueblo de labios me honra, dice Isaías, pero su corazón está lejos de mí. Hay quienes de veras tienen una adoración vana. Asegúrese de que usted está ejercitándose en la piedad y no dando a Dios una adoración vana. Dios sí recompensa. La piedad es desear y pedir más y más de Cristo.
En el siglo en el siglo V, por ahí los años 400 y resto, la fecha no está muy clara, pero existió un hombre que hoy en día le dicen San Patricio. Pero ese hombre, según los registros, era un verdadero cristiano, patricio. Su biografía es bonita, si alguien alguna vez quiere leerla. Pero este hombre se convirtió. Él no era convertido, en esclavitud se convirtió y después se hace misionero, y él es el que lleva el evangelio al país de Irlanda. Y él hace una oración que para mí, mis estimados, para mí define muy bien lo que es la piedad. Y se las voy a leer, porque esto es una oración que él hizo a Dios pidiéndole: Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo dentro de mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en la anchura, Cristo en la longitud, Cristo en la altura, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Cristo en los ojos de todos los que me ven, Cristo en los oídos de todos los que me escuchan. Eso es piedad. Pero la gente se conforma con una religión mediocre de simplemente hacer esto y no hacer a lo otro. Nada de compromiso. La piedad es esto. Es Cristo en todas las áreas de nuestra vida, en todo momento, y eso no es automático, hay un precio que pagar. Debe usted hacer el sacrificio si quiere ganar esta batalla y terminar esta carrera. Esta carrera se corre con paciencia, lo leímos en Hebreos 12. Corramos con paciencia. Nos tropezamos, nos podemos caer, nos volvemos a levantar, seguimos corriendo. Lo importante es cuál es su meta, para qué lo va a hacer. Esto es para la gloria de Dios, no para que digan bien de mí, que Cristo sea todo en todos. Dios nos conceda entendimiento de lo que esto significa. Ejercítate para la piedad. Hay recompensa. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias porque tú sí hablas por tu palabra cuando es expuesta en el poder de tu Espíritu. A pesar de nuestra debilidad y torpeza, creemos en el poder de tu Espíritu Santo. Que tú actúes en aquellos que escucharon este mensaje con indiferencia. Que tú actúes en aquel que vive mediocremente su cristianismo. Que tú actúes en aquellos que se sienten y piensan que son buenos cristianos. Ten misericordia de nosotros, perdónanos, y enséñanos lo que es la verdadera piedad. Oramos en el nombre santo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.